¿Dónde andarían Porcia y Juan Bautista Martelli? ¿Dónde andarían si me viesen? Hubiera querido que me viesen Beppo y Girolamo, porque de Marta. Llovía dulcemente y hacía frío. En un extremo del aposento vasto observé una figura que seguía de pie en medio de los vasallos. Nadie parecía haberse percatado de su distinta actitud. Irritado pensé de detener la lectura y gritarle que se encara, y cuando me prestaba a hacerlo levantó la cabeza y reconocí a mi padre. Carecía de rostro, pero lo reconocí. En lugar de sus rasgos, una mancha informe se extendía debajo de su pelo gris. Apreté el brazo de Messer Pandolfo, quien interrumpió el parlamento y volvió los ojos sorprendido. Acompañó mi mirar desorbitado hacia el rincón donde el espectro se iluminaba vagamente, y la concurrencia giró también, en pos de la causa del desconcierto del duque. Me pasé la diestra por la frente sudorosa. Continúa, Messer Pandolfo. Y el pedagogo continuó, ensartar los vocablos más musicales. Mervale depositó la espada sobre un almohadón y me sostuvo. Arreciaba la lluvia. Desfiló la gente del pueblo, la de Foglia, Piccolo, Castelpena, Chía, Colestato, Torre, de las posesiones que luego repartiría con Mervale, a besarme las frías manos. Ofrendas, las frutas, el trigo, las tórtolas, las hogazas, los frascos de vino, las rosas cultivadas bajo un techo que evocaban a la rosa triunfal de los Orsini. Como cuando era niño entré demudado en la habitación de mi abuela, hilaban algunas mujeres en torno y al advertir mi expresión se retiraron. Quedaron flanqueando el lecho los telares, los husos, los ovillos multicolores. La lluvia golpeaba en los paneles de las ventanas. Abrí uno y el agua me mojó las mejillas y la boca. Friolenta, mi abuela recogió las cobijas hacia su cuerpo y me rogó que cerrase. Su frágil voz se confundió con el maullido de los dos grandes gatos blancos que saltaron elásticamente al suelo desde el abrigo de la cobertura. Todavía vacilé unos momentos antes de resolverme a referirle la pavorosa aparición que se me había manifestado esa mañana y a confiarle la congoja que me atormentaba desde que llegaron a Bomarzo los despojos de mi padre, pues la vi muy pequeña, muy decaecida, muy lueñe, como si ella tampoco perteneciera a este mundo, pero mi desolación triunfó sobre cualquier reserva, y sin considerar su estado ni el daño que mis revelaciones podían causarle, fui volcando sobre su debilidad la angustia que con ninguno, ni siquiera con Silvio, me atrevía a compartir, porque se trataba de algo interior a mi trato con Silvio de Narni, algo cuyas raíces se adentraban en lo hondo de mi infancia y que sólo Diana Orsini era capaz de comprender y explicar. Me escuchó, doblando la cabeza. Giancorrado anda por el castillo, me respondió al fin, y no es el único que ha venido a agitarnos. También anda por aquí Girolamo. La casa está embrujada. Quisiera morirme hoy, ahora. Los gatos volvieron a brincar sobre el lecho. Eran tan cautelosos que trémulas las colas espléndidas, fosforescentes las pupilas, me miraron. La anciana sintió mi flaqueza y suspiró. Sacó la mano del resguardo tibio, me atrajo hacia ella y me acarició suavemente. Pobre nieto mío, pobre duque, cuántos pesares te esperan. Yo miré pronto, Vicino. Luego pareció meditar. El tambor de la lluvia batía sobre los campos, ilumináronse los ojos azules. Después de la coronación ve a Recanati. Hay allí en el convento de Santo Domingo un cuadro con muchas figuras. Una de ellas aguarda, y mi abuela indagó titubeante en el vasto almacén de su memoria. Aguarda, San Segismundo, eso, San Segismundo, ese retrato de tu padre, ve a verlo. Lo mismo que otras veces sus palabras operaron como un bálsamo sobre mí. Claro que iría. Ardía ya en deseos de partir en busca del remedio, como si mi padre posé los labios sobre el pergamino de esa mano abandonada. Ella notó que me aprontaba a salir y me retuvo. Se encendió de lucidez. Debes casarte, Vicino. Piénsalo. Ahora eres tú el duque y Bomarzo necesita una mujer. Cásate con una farnese. La hora de los farneses se acerca. Parecía entre sus gatos una pitonisa. Me maravilló observar cómo trabajaba su inteligencia práctica, a una altura de la vida en la que lo lógico hubiera sido que se desentendiese de cuanto la rodeaba.
sobre todo después del desequilibrio que para su entereza había significado la muerte de Girolamo. Me maravilló que en su aislamiento quebrantado y en su aparente renuncia al contacto con la realidad siguiera tan informada, tan alerta, porque era verdad que la estrella de los Farneses subía. Su videncia lo presintió como si de repente, desprendiéndola de la actualidad, su vejez, cercana a la tumba, la proyectara hacia lo porvenir, y era verdad que aquella victoria coincidiría con el crepúsculo de los Medici. Más tarde medité en lo que me había dicho. Recordé que alguna vez le había oído había contado la inclusión de su imagen en él por el pintor Lorenzo Lotto, San Segismundo. ¿Qué relación o por una razón más íntima y secreta? ¿Quién fue San Segismundo? Lo pregunté a Messer Pandolfo, conocedor de hagiografías, y me contó que el santo había sido un rey de Borgoña, convertido al catolicismo, el cual, a pesar de haber mandado matar a uno de sus hijos, había sido exaltado a la gloria de los altares por la iglesia, pues terminó como un mártir. Las noticias me dejaron caviloso. Si el duque de Bomarzo no había logrado eliminarme como el rey de Borgoña su vástago, no dudaba yo de que el ideal le habría pasado por la cabeza más de una vez, y aunque el políptico era anterior a mi venida al mundo, apunté correspondencias alegóricas entre el santo cuya representación invistiera el condottiero, príncipe como él, y mi propia existencia gozada. En cuanto a los Farnese, su vínculo con los Orsini se perdía en la antigüedad, si bien su jerarquía y la nuestra no podían compararse. La distancia que nos separaba de ellos no alcanzaba tanto como la que nos apartaba de los Medici, mercaderes toscanos, pero no la desconocía nadie, un poco enterado de estas cosas. En los últimos tiempos la redujeron los enlaces. Ulises Orsini, mi tío bisabuelo, había casado con Bernardina Farnese, Ángel Farnese, Orsini, su hermana Julia, Julia la Bella, la que nos dio tanto trabajo, con Orsini, y con Girolamo Orsini, Pierluigi Farnese, hijo del Santo Padre. El propio Santo Padre, Pablo III, tuvo sangre nuestra. Su abuela materna, su abuela Caetani de Sarmonetta, era un Orsini. Los Farnese y los Orsini entremezclaron sus follajes diversos, y eso habla elocuentemente del progreso de las nuevas vedettes mundanas que, en busca de soportes aristocráticos, ponían en aprietos la imaginación de los estudiosos a sueldo, encargados de componer su genealogía, los cuales, de pequeños señores de la zona viterbesa, los habían ascendido paso a paso, gracias a muchos surcidos y parches históricos, a la categoría de descendientes de la noble familia romana de Farnacia. No ignoraba yo, me lo había enseñado Messer Pandolfo, que 5 siglos atrás algunos Monaldeschi y los condes de Anguilara en la lucha contra los gibelinos Colonna. No ignoraba tampoco que 3 centurias después una turba comandada por los Orsini y por Bindo di Soana habían destruido al castillo de los Farnese en Ischia, asesinado a 3 hermanos Farnesi y precipitado a otros. Les doraban los escudos, pero seguían lejos de nosotros. Cada vez que habíamos suprimido a uno, fue como si lo ennobleciéramos, por el mero hecho de ocuparnos de él, pero le faltaba bastante para alcanzar el prestigio de los editus ursae. Son cosas que no se adquieren así nomás. Solo hacia 1400 comenzaron a pisar fuerte con su Ranuccio III, senador de Roma, que merced a los papas Martín IV y Eugenio IV redondeó un considerable dominio en la parte volcánica extendida al sudoeste del lago de Bolsena. Vino luego Ranuccio IV, el que pereció gloriosamente en la batalla de Fornuo, Caetani de Roma, a cuyo linaje perteneció el Papa Bonifacio VII. Vinieron las alianzas con mis parientes, los Farnese respiraron por fin, seguros. Desde el comienzo de su ascensión en Viterbo habían recorrido un camino arduo, y aunque habían entre los eruditos gente aferrada y tosuda que seguía insistiendo en que procedían de un modesto origen alemán o longobardo, y que probaba que el injerto de los patricios romanos en la genealogía era una invención indigestible, los Farnese nos trataron de igual a igual.
habían multiplicado los castillos y habían mandado pintar en sus salones, como más tarde en el suntuoso Palacio Farnese, escenas teatrales con pontífices y guerreros, pero los Farnese y los Orsini, sin proclamarlo, teníamos conciencia de la anchura esencial que nos separaba. Cuando yo nací y se firmó la Pax Romana, a los Farnese no les cruzó por la mente la idea de peregrina de intervenir en ese pacto. Los otros señores se hubieran echado a reír. Era un asunto para Orsinis y Colonnas, únicos asistentes hereditarios al solio del San Pedro. Los Farneses detrás de las balaustradas basilicales. Ahora el cardenal Alejandro Farnese, trémulo de ambición, bregaba más que ninguno por el adelanto de su casa. Lo ayudaron la Vanozza, amante de Rodrigo Borgia, y su propia hermana, Julia, vergüenza orsiniana, que convivía con el círculo del Papa español. Alejandro Farnese usufructuaba las prerrogativas del cardenal desde 1493 y había sus hijos, legitimados por Julio II y León X, crecieron mientras crecía el paterno poder del prelado, que, no bien cantó su primera misa, se destacó entre los miembros más severos del colegio sacro. Su influencia gobernó los cónclaves. Clemente VII, a quien había acompañado filialmente a Sant'Angelo, como mi abuelo, durante el saqueo de Roma, declaró que, de ser ello posible, lo hubiera designado su sucesor, y Alejandro lo sucedió en el trono 4 años después de lo que voy narrando, merced a los arbitrios de mi amigo Hipólito de Medici, que ingenuamente no sabía con quién se estaba metiendo. Sí, mi abuela tenía razón como siempre. Una Farnese me convenía, le convenía a Bomarzo. Al evocar estas referencias no pensaba yo en mi jiba, cegado por mi nueva investidura, sino en Bomarzo. Bomarzo pasaba antes que nadie y que nada, y por lo demás, ¿acaso la mujer más hermosa de la época, ensalzada por Ariosto, Julia Gonzaga, no había casado con un Colonna, viejo, cojo, manco y estropeado? Un Orsini vale un Colonna, vale más, y yo era giboso, pero era joven. Esas ideas me distrajeron de otras inquietudes. Dejó de preocuparme el fenómeno de la ausencia del rostro de mi padre, que se desvanecía en una vaguedad de agua y de bruma. En Recanati lo recuperaría. Evité desplazarme solo por el castillo, por si se producía alguna fuerzas oscuras, pero presentí que no se repetiría. Aquella aparición había sido seguramente fruto de mis nervios durante la ceremonia del homenaje, lo que mi abuela había podido ver por su lado, y acerca de lo cual preferí ignorar detalles, sería consecuencia de la larga edad y del insomnio. Había que olvidar esas terribles fantasías, tratar de olvidarlas, y me dediqué a preparar minuciosamente mi viaje a Bolonia. Quería presentarme ante Clemente VII y Carlos V, un bastardo y un flamenco, gente medradora y bárbara, como correspondía a mi obediente y decorativo, símbolo rojo de nuestra fama militar y eclesiástica. Esperaba que su púrpura disimularía mi joroba, que la haría desaparecer por un truco de prestidigitación entre la pompa de sus pliegues, entre las banderas, entre los arneses, entre el brillo sonoro del metal, entre el braciar aprendido de los caballos, entre la gracia armoniosa de los pajes. Algo más me agitaba, especialmente desde que sucedía a mi padre en el ducado, y era hallar la cámara secreta donde el condottiero me había encerrado, con el esqueleto que ceñía una corona de flores mustias. Aquella visión macabra obró como un veneno sobre mi adolescencia. Indagué discretamente entre mi abuela y los viejos servidores sin conseguir ningún dato valioso que me condujera al reducto. Sabían todos que Bomarzo escondía pasadizos y celdas clandestinas, abolición del Polimartium por los húngaros y el establecimiento del primer señorío en la fortaleza, tuvo ella por dueños conjuntos a los 100 descendientes de ciertos varones francos y longobardos que, para ocultar sus bienes respectivos y defenderse los unos de los otros, abrieron en las murallas y en la roca armarios y corredores, pero los habían disimulado tan acertadamente que su rastro se había perdido. Aunque teníamos la impresión de movernos en medio de un laberinto insondable, cribado de subterráneos, lo cual, cuando uno se detenía a pensar en ello, confería a esos taladrados muros de tan aparente fiereza una peligrosa debilidad. Solo de tarde en tarde, al guiar el azar el pico de un obrero, afloraban a la superficie los testimonios confirmatorios de una realidad que muchos juzgaban leyenda. Pero cuando se descubrió eran meros fragmentos de la red que se extendía hacia adentro, por las entrañas del castillo, y los huesos no aparecieron tampoco en el período en que los albañiles
Prosiguiendo las obras que iniciara mi padre, derribaron paredes y perforaron parapetos para aligerar decorativamente la mole de Bomarzo.